Buenos días. Bueno, lo primero agradecer a la facultad y a la escuela, al programa de doctorado de la Complutense por hacer estas jornadas y hacer que esto sea posible para compartir un poco nuestras experiencias y cómo lo llevamos hasta ahora. Y pues comenzando yo, presento un trabajo que llevamos junto con la directora Patricia Martín Casas, que consiste en evaluar en el paciente con ictus subagudo cuál es la relación de adherencia terapéutica y alianza terapéutica con el terapeuta. Es decir, cuál es nuestra relación y cuál es la relación del paciente con la terapia. Como por así decirlo, un triángulo amoroso, pero a veces más de odio. Vale. Actualmente el ictus sigue siendo la primera causa de discapacidad del mundo, aunque se queda la segunda de fallecimiento. Y en España los datos son bastante elevados, ya que permanece una incidencia de 120.000 pacientes al año, es decir, 120.000 personas al año aparecen con un ictus en nuestras clínicas, donde cerca del 30% suele ser los que tienen una alteración funcional y una discapacidad bastante considerable que deberían entrar en el programa de rehabilitación. Es donde nosotros, desde fisioterapia y desde la unidad interdisciplinar de rehabilitación, entramos para hacer que las alteraciones físicas, las comorbilidades y la necesidad de apoyo a las familias se puedan suplir para para reducir el nivel de discapacidad y para aumentar la calidad de vida. Sin embargo, estos programas obtienen resultados diversos, ya que los pacientes, como no son todos iguales y tienen variables diferentes, se desconoce todavía a día de hoy cuáles son los motivos por los que un paciente acaba teniendo una capacidad muy elevada al final de la rehabilitación y otro paciente pues apenas ha mejorado o cambiado. Al margen de la gravedad del ictus que ha tenido, sí que se han encontrado variables como pues, la edad, el género e incluso algunos hábitos como el tabaquismo, la medicación y demás. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que en la evidencia actual no existe todavía ningún estudio, ningún análisis en profundidad sobre los factores que sean más interpersonales. Pues como he definido como título de mi trabajo, relacionados con el compromiso del paciente, con la confianza del paciente en la terapia, con la intensidad de la terapia, es donde nosotros vamos a hacer nuestra intervención y nuestro programa de doctorado. Vale. Estos dos conceptos tradicionalmente se han definido como adherencia terapéutica, siendo el cumplimiento estricto de sesiones sí, sesión no cumplida, lo que se queda un poquito anticuado en la evidencia actual, que se pretende transformarlo en más bien cuál es la querencia, cuál es el compromiso y cuánto te vuelcas como paciente en hacer la terapia. Y de forma secundaria también analizamos la alianza terapéutica, que es la relación que hay entre el paciente y el terapeuta, siendo de confianza para contar cosas, si nos tienen en cuenta o no para plantear objetivos y la autogestión que tiene el paciente a día de hoy. Para ello vamos a trabajar principalmente con dos cuestionarios. El cuestionario adherencia de fisioterapia y el cuestionario de alianza terapéutica en el paciente, que los ponemos así con siglas porque así es como se han publicado. Son dos cuestionarios que se han validado y se han creado en España. De hecho, el primero se hizo para pacientes con dolor lumbar y el segundo se ha hecho para pacientes con fibrosis cística, para ver el nivel de alianza terapéutica. Es por esto por lo que son dos cuestionarios muy sencillos, en escala Likert, hechos en castellano, con 14 preguntas y bastante sencillos de responder. Sin embargo, como son dos cuestionarios que se han generado en dos poblaciones diferentes a la nuestra, lo que pretendemos como primer objetivo es transformar estos cuestionarios y adaptarlos a la población de ictus subagudo o de ictus en general. Entonces, con permiso de los creadores y de los autores, lo transformamos, lo retomamos un poquillo para que fuese neurofisioterapia y añadimos una N en cada CNP para denotarlo como neurofisioterapia o paciente neurológico. Y como segundo objetivo, para no solo quedarnos en una adaptación, lo que intentamos fue analizar estos nuevos cuestionarios, cuáles son las propiedades psicométricas y cuál es su relación con otros elementos de la rehabilitación. Como pueden ser, pues, cuál es la intensidad de las terapias, como he definido antes, cuáles son los otros factores que intervienen como edad, género, hábitos, medicación, intensidad de las terapias. Lo queremos relacionar también con nuestros cuestionarios para ver cómo encaja dentro de todo el programa de rehabilitación que recibe el paciente. Para cumplir el primer objetivo, lo que primero hicimos fue pedir permiso a los creadores de estos cuestionarios y una vez que obtuvimos el permiso, hicimos una propuesta de cambio de contenido de cómo se elaboran las preguntas de estos cuestionarios para que se adapten a esta población. Esa es la primera parte que adaptamos. Con ello lo que hicimos fue simplemente, como vimos que no aluden a pacientes, como he dicho antes, de dolor lumbar ni de fibrosis quística, sino que aluden a paciente de forma general y familia, relación con la terapia y demás, no tuvimos que cambiar nada más que, en vez de fisioterapeuta, pusimos terapeuta por una cosa que voy a comentar más adelante. Con ello lo que intentamos hacer fue conformar un panel de expertos para intentar generar un consenso a nivel
transversal de cómo deberían ser los contenidos o qué deberíamos preguntar a los pacientes para evaluar estos los constructos que estamos trabajando. Para ello, lo que hicimos fue una búsqueda en varias redes o nets relacionadas con puestos de trabajo y clínicas, como pueden ser la Fundación de Daño Cerebral Española, LinkedIn, porque ahí es donde se promocionan y donde se encuentran muchos perfiles profesionales, y en Google con una búsqueda por provincias y por comunidades autónomas de España. Y una vez que contactamos con los terapeutas y con los profesionales que tuvimos en búsqueda, nos pusimos a conformar el panel de expertos en esa timeline que aquí os enseño. Hicimos dos modos de preguntas. Preguntamos a ambos sobre los dos cuestionarios, preguntamos en una escala Likert del 1 al 4 cuál es la relevancia de cada pregunta, de cada ítem que estamos preguntando en cada cuestionario, siendo el 1 muy poca relevancia y siendo el 4 una relevancia bastante considerable o muy relevante, y un cuestionario abierto de 7 preguntas sobre la claridad, la sencillez, la rapidez, la idoneidad de esas preguntas para los pacientes que queremos responder. Y una vez que conseguimos el consentimiento firmado, procedimos a hacer la intervención con este panel de expertos. Nos dimos cuenta, y aquí pues también que esta zona es para comentar cómo ha sido el proceso y qué nos hemos encontrado, nos dimos cuenta una vez que ya teníamos recogidos un número significativo de personas expertas, que les preguntábamos a todos en el mismo orden. Preguntábamos siempre primero el cuestionario ADT Neuro y luego el de Alianza Terapéutica. Y nos dimos cuenta que para aleatorizar un poquito esa intervención, ese orden en el que lo respondían, lo que hicimos fue terminar ya directamente la primera intervención con este orden y cambiar de orden en la segunda para evitar el sesgo del tiempo. Y estos 4 meses fueron los que dejamos de tiempo para que recogiésemos todo lo posible el mayor número de expertos que pudiésemos, para que propusiesen cambios y para ejecutarlos en el tiempo 2, en el momento de intervención 2, para ver cómo podíamos mejorar esos cuestionarios y que todo el mundo estuviese en la mayor cantidad de satisfecho posible, para generar acuerdo. Como resultado, lo que obtuvimos fue que contactamos a 577 personas, de las cuales solo respondieron cerca de la mitad, un 42%, 247 personas, de las cuales que completasen el primer cuestionario serían 165, lo cual, comparándolo con otras intervenciones de panel de expertos a nivel nacional, no está nada mal, porque nos hemos encontrado cerca de 30, 50 de media personas que participan, lo cual no está mal, parece bastante representativo 165 personas a nivel nacional, y de las cuales 150 participaron también en la segunda evaluación, en el retest, por así decirlo. Lo cual también es un porcentaje de pérdida muy bajo, con ello estamos bastante contentos. Y las características que enseñamos de los pacientes, de los expertos que participaron, pues cerca de un tercio eran hombres y el resto fueron mujeres. Principalmente fueron fisioterapeutas, aunque también contamos con la ayuda de terapeutas ocupacionales y médicos, tanto en rehabilitación neurológica como neurólogos en sí mismo, para tener lo que os decía antes, una imagen más transversal de opiniones en cuanto a qué contenidos tenían que tener estas escalas para evaluarlas a los pacientes. Y nos encontramos que, bueno, en cuanto a medicina fue una participación bajita. Terapia ocupacional fue una participación bastante significativa, pero bueno, la principal fue fisioterapia, que es quizá el grueso principal en el que nos encontramos nosotros. Bueno, también quizá cuento con eso de que yo soy fisioterapeuta. Y los años de experiencia se pusieron que un mínimo de 2 años. Se contó que mínimo 2 años de experiencia del terapeuta tenía que tener para poder entrar dentro del panel de expertos, aunque fue muy variable, ya que entraron personas de hasta 25 o 26 años de experiencia con una media de 8 años, lo cual está bastante bien porque a pesar de que muchos terapeutas tenían de media 4 o 5 años de experiencia, luego todos los demás se repartieron más hacia una experiencia mucho más grande. En cuanto a nivel de representación por comunidades autónomas, sobre todo Madrid, Cataluña, Galicia, tal, participaron los que más, pero bueno, intentamos que todas de alguna manera estuviesen algo representadas, ya que creemos que el territorio no influye tanto en tu opinión como terapeuta, pero sí para tener en cuenta ya que distintas terapias o distintas corrientes o distintas clínicas se pueden encontrar dependiendo de las regiones. Quizá en Madrid se hace una rehabilitación mucho más englobada y a lo mejor en Cataluña se hace de otro tipo, entonces para considerar todos los factores incluyendo el territorio, también incluimos terapeutas de todo el territorio nacional. Siguiendo con esta validación, una vez que encontramos las modificaciones entre los dos tiempos, vimos que ninguna persona lo que intentaba era cambiar el contenido, simplemente cambiaba la forma en la que se preguntaba. Esto es positivo ya que se supone que el contenido era válido, pero la forma de preguntarlo, el consenso que hubo fue que tenía que reestructurarse algunas preguntas para que fuesen un poco más claras, ya que el nivel de pacientes con ictus pueden contener
pacientes con alteración cognitiva, pacientes con dificultad de la comprensión y demás. Para poder solventar este posible problema que nos encontramos a futuro, dijimos que en vez de estructurado, cambiamos, por ejemplo, conceptos como estructurado a llamarlo ordenado, o, por ejemplo, meter conceptos como intensidad o frecuencia en vez de decir que era idónea la terapia. Entonces, quisimos andar un poco más en qué cosas hay que dejar claras. Y para el primer cuestionario, para el de adherencia, también incluimos 2 recuadros grandes para una pregunta abierta en la que decíamos al paciente si quería exponer cuáles son las limitaciones y cuáles son las ayudas para cumplir con esa adherencia terapéutica y para cumplir con la terapia. En cuanto a las 7 preguntas abiertas sobre la claridad, sencillez, rapidez y demás, os dejo ahí un desglose sobre que todos hubo un acuerdo de más del 85%, que es el mínimo que hay que tener para el panel de expertos, sobre todas estas cuestiones, y la única que saltó para que la tuviésemos que revisar fue en el momento 1 que fuese sencilla, ya que es lo que os comentaba, que se proponían cambios a nivel de cómo se estructuraba, cómo se definían algunos conceptos, y no tanto de qué se le preguntaba, sino cómo se le preguntaba. Vale. Y luego, una vez que tenemos la escala Likert, os enseño los resultados en la tabla 2 para que no os haga una tabla gigante. Lo que nos encontramos con estos 150 pacientes al final fue que la puntuación sobre 4 que teníamos era bastante alta, un 3,5, 3,7 en los dos cuestionarios. Para ver la consistencia interna era bastante alta, ya que superaba el 0,7 si miramos el alfa de Cronbach. Y también estuvimos viendo la probabilidad que tenía el azar en estas preguntas, en este estudio, y vimos que era un número súper bajo, lo cual habla de cómo la relación interna y el acuerdo entre el observador era bastante elevado, ya que había poco azar. Lo que sí que podemos destacar es que a nivel global de la escala, esa validez de contenido, suele ser marcado por SCVI, lo que anoto ahí, que en un lado es 0, ya que puntúa si alguno de los evaluadores puntúa como algo relevante, es decir, un número 2 sobre 4, uno de los ítems, ya el resto de escala se puntúa 0. Entonces, esto es un problema que se define en la literatura, que este ítem, este análisis, suele ser bastante estricto y se propone mejor el de average, el que está un poco a la izquierda, que es de 0,9 o 0,96, lo cual sobrepasa el mínimo que se propone para que sea idónea la escala, lo cual indica que esta escala tiene una buena consistencia interna, que es lógica, que es idónea para preguntar a los pacientes y que tiene muchísima validez interna. Vale, para ver la idoneidad de esta escala y para considerar a los pacientes como posibles candidatos para ver cómo respondían estos cuestionarios, hicimos un pequeño estudio piloto de 12 pacientes que tuviesen más de 2 meses de rehabilitación, en el que evaluábamos de la misma manera cuál era la sencillez de estas preguntas en una escala Likert, y también 3 preguntas abiertas sobre si era claro el cuestionario, si era sencillo el cuestionario y si habían referido a algún tipo de fatiga o cansancio a la hora de responderlo, para ver si es un paciente que tiene cierta fatiga neurológica, cómo influye en la rehabilitación. Aprendimos de lo que ocurrió antes, entonces lo que hicimos fue aleatorizar el orden en el que hacemos la intervención en el primer caso, en la primera evaluación, en el orden de los cuestionarios. Consideramos las propuestas de cambio que nos daban los pacientes y si hubiese algún cambio los añadiríamos en el momento 2 de evaluar, en el que invertíamos el orden. Si un paciente había empezado con el de adherencia, en el segundo momento de intervención lo hacía con el de alianza y viceversa para intercambiarlo. Dábamos, como recomienda todo el mundo en la evidencia, 7 días entre las 2 intervenciones para eliminar el tiempo de aprendizaje que puede tener de las escalas, y nos encontramos en el momento 2 de la evaluación que aproximadamente la mitad de los pacientes eran mujeres de 61 años y con un tiempo de antigüedad de delictos, del momento de ACV, de 67,3 años más o menos. Perfecto. Lo cual indica que es una muestra bastante representativa. No se propusieron cambios y, al igual que en otro caso, tuvimos bastante buenas puntuaciones y con un tiempo de respuesta bastante idóneo, que se parece mucho al de los cuestionarios originales que proponían los autores. Y para el segundo objetivo lo que haremos próximamente será estudiar las probabilidades psicométricas con todas las características que aquí presento, para ver el nivel de error, la reproducibilidad, el alfa de Cronbach y demás. Y luego también queríamos ver la relación con los demás cuestionarios, teniendo en cuenta un modelo predictivo, una asociación de variables y estas escalas que aquí presento relacionadas con el equilibrio, la velocidad y la independencia de la marcha y el riesgo de caída. Bueno, este es el timeline de la intervención que se suele hacer en el centro donde estamos trabajando, en el que al principio cogemos la recogida y el TRT para poder ver la fiabilidad de las escalas, y luego más adelante cogemos el resto de variables para analizar cuáles son la relación entre estos cuestionarios nuestros y el resto de variables.
Muchas gracias.